Bien, ya estamos grabando la clase y nuevamente tengan ustedes muy buenos días. Y hoy vamos a ver un tema importantísimo para ustedes y una herramienta totalmente útil para los psicólogos. Se trata del test de apercepción temática de Murray. Test muy conocido, muy manejado, muy muy útil y que me gustaría que ustedes tengan tanto la técnica como los conocimientos suficientes como para no solamente aplicar, sino evaluar este test tan renombrado como el TAT. Primeramente quiero decirles de que ustedes podrán cuestionar y decir, ¿por qué un test tan viejo? Hay varias razones para ello. Uno, como he mencionado en la información que he subido a la plataforma, la problemática humana es universal. Lo que cambia es el paisaje, es el entorno, es la cultura, pero la problemática humana es universal. Si ustedes se percatan, los trastornos psicopatológicos vamos a tener en cualquier cultura, en cualquier entorno, en cualquier latitud del mundo. Basta que hayan humanos para que hayan determinado tipo de conflictos, de problemas, de obstáculos que todos los humanos tenemos que enfrentar. Hemos visto que a lo largo de los años, la aplicación de este test no ha dejado de ser válida. Y es más, creo que hasta han ayudado las imágenes de las que se compone este test. Como ustedes han podido apreciar, son muchísimas las imágenes de las que se compone este test y cada una tiene un valor, cada una tiene un algo especial. Primero quiero referirme a todo lo que es la aplicación del test. Test de apercepción temática. Quiero decirles de que primero tendremos que ponernos de acuerdo a qué nos referimos con esto de apercepción. Percepción lo sabemos, o sea, a no ser que tengamos algún trastorno mental, todos percibimos la realidad como lo es, como la es. Nuestro entorno creo que no cambia. Para los que tenemos, como se dice, los pies bien puestos sobre la tierra. Lo que cambia es la acción que tenemos con esta realidad, la interacción que tenemos con esta realidad. Y a esta acción, a esta interacción, a esta experiencia, a esta vivencia, le agregamos simplemente el me gusta, no me gusta, es satisfactorio, no es satisfactorio, lo rechazo, lo acepto, ¿no? Y esa se erige como la parte subjetiva.
quiero que pensemos todos, nos remontemos a la puerta de nuestra facultad. Estamos entrando por la Plaza Sucre y todos hemos tenido determinado tipo de percepción. Todos vamos a coincidir con que vemos ahí un edificio, con que vemos postes, con que vemos graditas, y esa es la gran facultad de humanidades. Pero si a eso le agregamos vivencia, pongan que en esas gradas uno se cayó, en esas gradas uno enamoró con alguien, en esas gradas uno socializó, en esa entrada uno se encontró con Inés, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces a la percepción que todos tenemos, le estamos agregando lo que llamamos la subjetividad. Por lo tanto, el mundo no se nos presenta ancho y ajeno, porque el mundo y las situaciones en las que vivimos, las situaciones que vivimos, las situaciones que experimentamos, nos permiten tener no solamente una percepción, sino una apercepción. De hecho, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes agarran y dicen un ejemplo clásico? Me encanta determinado docente o determinada docente. Y el otro le dice, ay, no, pero si es tan aburrida que esto, que el otro, que lo demás allá. O sea, ¿qué ha pasado para que la percepción de uno, la apercepción de uno sea tan distinta a la apercepción del otro? Y todo tiene relación, chicos, no solamente con la experiencia directa que uno haya podido tener con X o Z docente o X, Z situación, sino también con la historia del sujeto. O sea, todo tiene relación con la historia del sujeto. Y eso es muy importante. Hay un ejemplo clásico que lo ponemos siempre los docentes. De niño o de niña me hizo asustar un payaso o me hizo asustar Papá Noel. Por lo tanto, de adulto rechazaré a los payasos, rechazaré a Papá Noel, o la figura del payaso o la figura del Papá Noel me harán evocar contenidos inconscientes que hacen de que yo rechace determinadas figuras que se asocian al payaso o al Papá Noel. Por lo tanto, una persona que rechaza la barba de Papá Noel porque de niño fue asustado por Papá Noel, verá a alguna otra persona en su presente con barba o con lentes y sin saber por qué lo rechazará. Pero si nosotros como psicólogos buscamos en las experiencias que esta persona haya podido tener, vamos a encontrar de que tiene lógica. Vamos a encontrar que la figura de el Papá Noel estaba asociada con la figura que era rechazada o que es rechazada en la actualidad. O la figura del payaso está asociada con la experiencia particular de rechazo que tiene esa persona con determinada persona que inconscientemente es ligada, es relacionada con la figura rechazada de la infancia.
Y así se va creando, chicos, nuestro mundo subjetivo, porque nosotros como psicólogos recomendamos que la época más bonita de la vida de una persona sea la infancia. Si nosotros hemos hecho vivir a nuestros niños una época, pero totalmente placentera, bonita, satisfactoria, con reglas, con hábitos, con costumbres bien delimitadas, eso no quiere decir de que el niño haga lo que le da la gana, sino siempre hay reglas, esto está bien, esto está mal, no hagas eso, te puedes caer, etcétera, etcétera. Haciendo que el niño se sienta protegido, querido, atendido, mimado. No confundamos mimo, porque todos necesitamos mimo, con sobreprotección. Prohibido, prohibido confundir mimo con sobreprotección. Y por lo tanto, chicos, cuando la época de nuestra infancia es satisfactoria, ¿qué hacemos? Hacemos hombres y mujeres fuertes, hacemos hombres y mujeres adaptados a esta realidad, hombres y mujeres que pueden luchar en la vida y pueden caerse 1000 veces, pero levantarse también las 1000 veces. En cambio, cuando nosotros vulnerizamos la etapa de la infancia, obviamente ese niño va a tener muchos traumas, va a tener muchos conflictos y el día de mañana esos conflictos, esos traumas van a aparecer de alguna u otra forma. Dicho esto, vamos al test. Ustedes han debido ver de que el test tiene muchas láminas. Hay algunas universales. Quiero que escuchen bien. Las universales tienen simple y llanamente un número en la parte de atrás. Solamente un número. Las hay para hombres que en nuestra nomenclatura dentro del test de Murray va a estar representada por una H, hombre. Las hay para mujeres, M. Las hay para niños y estará representada por una V de varón, una V cortita de varón, V chica de varón. Y las hay láminas para niñas que estará representada por una N. Estarán representadas por una N. También hay láminas que se combinan. Mujeres, niñas, hombres, varones. También hay láminas solo de niños y que, bueno, ahí tendremos VN. Por lo tanto, son láminas que solo se aplican a niños. Niños. Chicos. Este test no lo tomen a niños. O me dirán, Listen, pero ahí está, usted nos está diciendo que hay para niños, hay para adultos. Los hay. Y está concebido para toda esa población de todas las edades. Pero no es un test de niños, no es un test para niños. La próxima semana, chicos, si todo va bien,
nos abocaremos a los test proyectivos verbales para niños y van a ver la diferencia. Van a ver cómo tenemos nosotros técnicas, herramientas utilísimas que nos permiten, que realmente nos permiten meternos en el mundo del niño, en el mundo interno del niño, de la niña. Hay dos razones para ello. Para que les diga, TAT no para niños. Una razón es el hecho de que tenemos herramientas mucho más especializadas para niños y mucho más divertidas para ellos. Y la otra razón es bastante objetiva. Van a notar ustedes que el test de TAT no es un test bonito, no es un test, es un test muy movilizante. Perdón, entre paréntesis, no es la próxima semana aprenderemos a evaluar el TAT. La otra semana empezamos con los test de niños, cierro paréntesis. Les decía, el TAT es un test muy movilizante. Yo recuerdo múltiples ocasiones, chicos en los que daba el TAT, ponía en consideración durante las clases presenciales a este test tan rico y terminada la descripción de las láminas, había un silencio total en el aula. Todos habían estado tomando nota, todos habían estado percatándose de aquellos detalles que yo describía. Y bueno, la última lámina, siempre chan chan, se terminó, chicos. ¿Qué les parece? Silencio. Chicos, ¿qué les parece? Silencio. Y es porque el test, ¿a quién moviliza primero? A nosotros. No es un test divertido, pese a que las láminas más bonitas son de niños, pero no es un test divertido. Es un test muy movilizante. ¿Qué es lo que recomiendo después de una trayectoria tan larga como psicóloga y como psicóloga clínica? Que ustedes, chicos, tomen las láminas, incluso las de niños, para tomar adultos. ¿Me han escuchado bien? Es decir, utilicen las láminas que dicen ser para niños para tomar a adultos de acuerdo a la temática. Ya definimos lo que era apercepción, pero ahora viene test de apercepción temática. ¿A qué nos referimos con esto de temática? Chicos, este test fue concebido por Murray para profundizar las temáticas que nuestros pacientes presentan y que nosotros las extraemos a partir de las entrevistas. En el TRO, en el test de relaciones objetales,
nosotros vemos las relaciones que establece esa persona con relación a sí mismo, con relación a la pareja, con relación a la tríada edípica y con relación al grupo. Por lo tanto, tenemos un panorama amplio sobre las relaciones que establece esta persona. Pero muchas veces en nuestro consultorio no se habla tanto de relaciones o las relaciones son una consecuencia de un malestar de la persona. Por lo tanto, nosotros determinamos conflictos, temas conflictivos, ante los cuales queremos nosotros agudizar nuestro análisis. Estos temas conflictivos, chicos, las temáticas que aborda el TAT son diversas, tantas que por eso es que tenemos 31 láminas. Las temáticas que aborda el TAT pueden ser temáticas con relación a sí mismo, pueden ser temáticas sobre la elección de pareja o sobre la inclinación e identificación sexual, temáticas sociales, relaciones que se establecen con mamá, con papá, temáticas incluso, cosa que me llamó poderosamente la atención, temáticas incluso tan profundas como problemas de depresión e incluso tendencias suicidas. El yo frente al cuerpo, el yo frente a sí mismo, el yo frente al otro, el yo frente a los otros. Son diversas las temáticas que nosotros podemos profundizar. Digamos que en la entrevista hayamos elegido, y también por el motivo de consulta, hayamos elegido profundizar una temática. Entonces, ¿para qué van a tomar TRO si pueden profundizar la temática con el TAT? Y pueden profundizar esa temática o pueden profundizar 2 o 3 temáticas que afligen al mismo individuo. Para esto, entonces, claramente el TAT hace de que nosotros profundicemos temáticas conflictivas. Por lo tanto, dentro de las 31 láminas nosotros podemos elegir, y acá está la riqueza del TAT. Podemos elegir la temática o las temáticas que tenemos que ahondar, las temáticas que tenemos que profundizar y elegir determinadas láminas. Como nosotros armamos nuestro test de acuerdo a las temáticas, entonces no elijan 20 temáticas, elijan 2, profundicen 2, las que más aflige al individuo. Elijan hasta 3, pero 4 ya es mucho, creo yo.
y además basada en la experiencia que tengo. Si tenemos que elegir láminas, chicos, elijamos de acuerdo a la temática, pero no sobrepasemos el número de 10, máximo 12 láminas, lo cual yo les diría, no, quieren profundizar temáticas, elijan pocas temáticas para profundizar. Y quieren elegir láminas, elijan 6, 8, porque una recomendación que les hago, no sobresaturen a nuestro paciente con láminas. No por tomar más láminas vamos a saber más del paciente. La aplicación, el análisis y la riqueza de un test depende de la preparación de ustedes. Por lo tanto, muchas veces con 2 láminas por temática o 3 láminas por temática, ya tenemos suficiente material como para analizarlo. Tenemos suficiente material como para dedicarnos a ello. Chicos, por lo tanto, vamos a recapitular, elegimos temáticas para profundizar algunas de ellas, no sobresaturemos a nuestro testado. Yo les recomendaría, pero realmente apelando a mi experiencia, no sobrepaso de 8 láminas. 8 láminas bien tomadas y 8 láminas bien elegidas. No necesitamos más para profundizar alguna temática. Bien, entonces ya sabemos de que profundizamos temáticas, elegimos láminas, ya sabemos cómo tenemos que elegir láminas, es decir, no elegir toditas, sino algunas. Y entonces, ¿cómo vamos a empezar a tomar el test? Comiencen a tomar el test siempre poniendo por delante una lámina universal y que movilice, que a nuestro sujeto lo meta en nuestra tarea tranquilamente. No vamos a comenzar por una lámina totalmente movilizante. No, por favor. Empecemos suavito. Y lámina que pongan primero siempre es, además del contenido que puede tener la lámina, siempre es, no se olviden, el yo frente a un obstáculo, el yo frente a lo desconocido, el yo frente a lo nuevo, cómo se adapta el yo ante esta nueva situación. Y obviamente el tenor de la lámina, es decir, el estímulo de la lámina. Entonces, eligen temáticas, eligen láminas y la primera que ustedes tienen que tomar no es la más movilizante. ¿Qué más tienen que saber sobre la aplicación? Tienen que saber de que las láminas están volcadas boca abajo, desde la primera que vamos a tomar hasta la última, y tomamos como en el TRO, volcando la lámina primera, agarrándola de la parte superior derecha y volcándola
frente a nuestro testado. Una vez que volcamos la lámina, tenemos que tomar tiempo de reacción para ver en ese tiempo de reacción en cuál lámina se tardó más, en cuál de las láminas respondió rápidamente. Y no se olviden lo que llevamos al principio, incluso en el desiderativo. Las láminas en las que se tarda más son aquellos temas con los que el individuo camina y no las resuelve, no los resuelve. Camina con esos pesos. No se desembaraza del impacto que tiene la lámina en su inconsciente. En cambio, las láminas en las que muy rápidamente han tenido respuesta, 1 o 2 segundos y la persona ya estaba contando y relatando la historia, pues son láminas en las que la temática, el estímulo de la lámina, hace de que el paciente se quiera desembarazar de ese estímulo muy prontamente, muy rápidamente, que no lo soporta. Por lo tanto, los dos extremos, o muy rápido o muy tarde, tienen su significación para nosotros y una significación riquísima. De acuerdo al número de láminas, ustedes el tiempo de reacción lo suban y lo dividen por el número de láminas que ustedes han tomado. Van a sacar un promedio y ese promedio les va a permitir ver las dispersiones, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Bueno, entonces hemos visto temática, número de láminas, hemos visto que la primera lámina tiene que ser una lámina no muy movilizante para meterlo al paciente tranquilamente a nuestra tarea. Y hemos dicho, se tiene que tomar tiempo de reacción. Pero muchos dirán ahora, pero ¿y qué le decimos a la persona? Bueno, creo que si han leído todo aquello que subí a la plataforma, ya deben saber de que, bueno, en el libro dice que la consigna es así de larga. Desde hace muchos años atrás, hemos visto que la consigna puede ser más simple. Hemos visto que la consigna puede ser más directa, más significativa, incluso se tiene que acomodar a la cultura de cada región. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá en Cochabamba estamos acostumbrados a tutear, pero en otras regiones del país, por ejemplo en Santa Cruz, estamos acostumbrados a ustear. Por lo tanto, la consigna se acomodará a esos cánones regionales, a esos cánones culturales. De igual forma, muchas veces cuando nuestro testado es mayor, siempre nuestros papás nos dicen, no hay que tutear al mayor, hay que ustear. Por lo tanto, usteamos al mayor. Y al menor, muchas veces, directamente, si lo usteamos, suena muy feo, muy raro, y por lo tanto empezamos a tutear. Por lo tanto, a eso me refiero en tanto el entorno y la cultura. En este sentido, chicos, la simplificación que hemos hecho de la consigna, porque antes la consigna era rígida. En todo el mundo teníamos que aprendernos consignas totalmente rígidas. Incluso nos decían, respire, coma,
de una pausa. Pero hemos visto de que eso de nada sirve, nada altera, o sea, nuestra consigna con que tenga algunas variantes constantes, no altera el contenido, no altera la conducta del sujeto. Generalmente lo que decimos es igual que en el TDO. Le voy a mostrar unas láminas con las cuales usted tiene que inventarse, crear una historia, un cuento con ellas, en lo posible que relate lo que ha pasado antes, lo que está pasando, lo que va a pasar después, o podemos decir, en vez de lo que ha pasado antes y lo que está pasando y lo que podemos reemplazar eso con pasado, presente y futuro, o podemos reemplazar eso también, un cuento, una historia, con un principio, un desarrollo y un fin, ¿no? O sea, podemos reemplazar de acuerdo también a la comodidad de ustedes, de acuerdo también a la cultura del paciente, de acuerdo a la educación del paciente, de acuerdo a las características del paciente. Dicho esto, quiero decirles de que lo que sí, las invariantes que tienen que estar es inventarse, crear cuento o historia con pasado, presente y futuro, con un inicio, un desarrollo y un fin, con qué es lo que pasó antes, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar después. En personas con inteligencia muy concreta, lo mejor es decir qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar después, cómo finaliza. Entonces ya hemos visto también la consigna, chicos, que como ustedes verán, no reviste mucha más explicación. Lo que sí tengo que aclararles es que el único test que tiene retest es el TAT. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablábamos del TRO, del test de relaciones objetales de Philipson, terminaba la persona de relatar una historia e inmediatamente nosotros empezábamos a cuestionar sobre aquellos datos que el testado emitió y que no estaban claros. Acá hay dos personas conversando. ¿Y de qué conversaban estas dos personas? Están enojados. ¿Y por qué están enojados? Si es que no lo dijo en la historia, ¿no? O sea, inmediatamente después de el cuento, el relato del sujeto, nosotros procedíamos a las preguntas en el test de relaciones objetales de Philipson. Pero en el TAT, chicos, lo que tenemos es algo distinto. En el TAT lo que tenemos es el retest. Nosotros permanecemos callados, terminó la historia, volcamos la siguiente lámina, nuevamente nuestro testado termina la historia, volcamos la otra lámina, no preguntamos nada en absoluto. El TAT, la toma del TAT, requiere 2 sesiones. Una para la toma y el otro para el retest, para lo que llamamos el retest.
No hemos preguntado nada, hemos cerrado la sesión sin haber preguntado nada. Nos vamos a nuestra casa y empezamos a escribir. Nosotros, tarea aparte, ¿qué le voy a preguntar en el retest a esta persona sobre la historia que hizo en esta lámina? Y siempre comenzamos por todas, o sea, comenzamos a indagar por todas aquellas, por todos aquellos elementos oscuros que haya relatado en el test, aquellos elementos no precisos, no claros. De lo que se trata, chicos, es de que el paciente hable sobre ello. De lo que se trata es de que el paciente siga asociando sobre ello. Por lo tanto, llamamos una siguiente vez a nuestro testado y le ponemos nuevamente las láminas en el mismo orden con el que le hemos tomado. Y presentamos la primera lámina y le decimos, usted en esta lámina dijo de que se trataba de una persona. Esta persona es de sexo femenino o de sexo masculino, de sexo femenino. Y las preguntas no son cerradas, chicos. Dijo que se sentía mal. ¿Por qué se sentía mal? Y se sentía mal porque sus papás la riñeron o lo riñeron. ¿Y qué falta cometió para que los papás lo riñeran? Es decir, nosotros hacemos un seguimiento a la asociación que el mismo paciente realiza. Por lo tanto, en el retest, si bien creamos preguntas sobre aquellos aspectos no claros del relato de la historia del individuo, si bien creamos nosotros preguntas, ya tenemos nuestro chanchullo, ya tenemos nuestras preguntas hechas, pero cada pregunta se convierte simple y llanamente en un detonante de asociaciones. Se convierte en un disparador de asociaciones. Lo que queremos es de que el sujeto siga asociando. Y así completamos la primera lámina. Luego vendrá la segunda, respetando el orden con el que ha sido tomada la lámina, y haremos y procederemos de la misma forma. Es por esto que el test del TAT se convierte en un test en el que nos permite profundizar las temáticas conflictivas que presenta nuestro testado. Ahora bien, esta es la forma de aplicación, por lo tanto, cuando ustedes, si es que algún rato yo les pregunto, ¿cuál es el test, el único test en el que procedemos al retest? Es el TAT. ¿Cuál es el único test en el que no intervenimos después del relato de las personas, de la persona a la que hemos testado? El TAT. ¿Cuál es el test que necesita 2 sesiones para ser aplicado? El TAT. Dicho esto, esta es la aplicación, chicos, y me gustaría saber si hay algún problema con la aplicación del TAT. Tienen ustedes la palabra. Si hay alguna duda,
días, dice. Hola, Guidito. Hace Buenos mucho, días, dice. hace mucho que no intervienes, ya te iba a jalar las orejas. Tú siempre has sido muy inquieto y no quiero que dejes de serlo. Sí, Adelante, sí, Guido. gracias, Liz. Bueno, en este tema justo del retest, se me surgió una pregunta en la que si en la aplicación, si esta aplicación del retest siempre se debe cumplir, a pesar de que en la primera aplicación el paciente respondió todas las expectativas satisfactoriamente. Nos respondió así detalle a detalle, por lo menos, pues, tal vez un obsesivo, nos ha respondido detalle a detalle de qué personaje era este, todo esto, y si era obligatorio tomar otro retest en esta ocasión o ya no. Eh, Guido, Manfred Guido, nunca, nunca, por más obsesivo que haya sido el paciente o la paciente, nunca termina de dar todos los detalles que nos ayudarían a profundizar la temática que estamos buscando. Generalmente, esto es lo que pasa, que generalmente personas obsesivas hacen relatos, chicos, sumamente largos. Y como Guido dice, a veces muy bien detallados. Pero siempre, por eso es el TAT profundidad, o sea, por eso es que busca el TAT la profundización de la temática. Siempre es posible hacer seguir hablando, es decir, ¿cuál es nuestra fuente de análisis? El discurso del individuo. Porque detrás del discurso manifiesto del individuo siempre está la temática conflictiva, la temática, lo que el inconsciente nos está queriendo mostrar, lo que el inconsciente nos está queriendo decir, el cómo se está movilizando ese inconsciente. Por lo tanto, por más de que sea una historia detallada en una lámina, Guido, seguramente que en las otras puede que hayan menos detalle y algunas preguntas. Generalmente nosotros lo que tenemos que hacer es identificar los personajes y la relación que el individuo establece con los personajes de su historia. Pero además, al identificar, tenemos que ver las características de cada uno de esos personajes, precisamente esa parte que yo les había subrayado. O sea, tenemos que descubrir esa relación subjetiva, eso que les decía, ¿por qué rechazo a la barba? Y seguramente la barba tiene una historia en mi vida porque un barbudo disfrazado de Papá Noel me hizo asustar. Entonces, yo tengo que no solamente identificar la relación, sino también tratar de entender la parte subjetiva de que plantea esa persona. O sea, la apercepción sobre esa lámina que hemos mostrado. Por lo tanto, Guido, o sea, la parte del retest, como te digo, es la riqueza, más bien es la riqueza que tiene el TAT, por dos razones. Una, que nos permite a nosotros analizar en la
tranquilidad de nuestro hogar o en la tranquilidad de nuestro consultorio, nos permite analizar qué es lo que el individuo ha dicho y qué le faltó decir. Cosa que en el TRO, por ejemplo, lo tenemos que descubrir inmediatamente. En cambio, en el TAT lo podemos descubrir tranquilamente en nuestro hogar. Lo dicho es lo manifiesto, lo dicho es lo consciente. Nosotros tenemos que traducir ese dicho consciente en inconsciente, de acuerdo a la temática de la lámina. Y para traducir y profundizar el conflicto, tenemos el retest. La riqueza del TAT radica en el retest. Por lo tanto, Guido, aún sea una pregunta, ¿m? Por ejemplo, si la persona en una lámina ha dicho todo detallado, perfecto, aún sea la pregunta, mire, ayer le he mostrado esta lámina. Usted ha dicho de que se trata de dos personas que estaban yendo a pasear. Ahora le sugiere otra cosa. O sea, aún sea el impacto que tiene después de haberla conocida la lámina, después de haber relatado sobre la lámina, la pregunta de, ¿podría usted en este momento contar otra historia? Y con eso estamos profundizando la temática. Pero siento decirte, Guido, de que no, hasta el momento no me he encontrado con el paciente ideal y el paciente completo. Siempre el paciente viene por faltas y vacíos al consultorio y siempre va a plasmar en cada una de las láminas que yo haya elegido para profundizar la problemática, el conflicto que aflige. Por lo tanto, incluso te digo, puede que en una lámina haya tenido ese cuidado minucioso y detallista de relatarte todo, pero tal vez en la otra lámina no. Y siempre es posible, Guido, hacer de que el paciente siga asociando. No te olvides que el retest es para que el paciente siga asociando sobre la temática de la lámina. Y no te olvides de que es un test que profundiza el conflicto que tú quieres analizar del paciente. ¿Te contesté? Sí, Lice, muchas gracias. Sí, la verdad de que el TAT es uno de los test así que he estado leyendo, que son uno de los más ricos en profundidad, que nos ayuda a saber más sobre el paciente y nos da todos los materiales también. Gracias, Liz. Sí, me respondió. Perfecto. Gracias. Una cosita que tengo que aclarar. Saber más sobre el paciente, no en general, sino en particular con los temas movilizantes que nos ha planteado el sujeto, ¿no? O sea, aprendemos mucho más profundizando la problemática que ese sujeto nos está trayendo sobre la mesa. Chicos, Laura, adelante. Laurita, Dicen, buen adelante. día. ¿Cómo estás? Buen día. Dicen, por esto que se hace el retest,
me entró una duda, ¿no? El factor tiempo que pasa entre la primera sesión y la segunda sesión, me imagino que debe ser relativamente corto. ¿Hay un límite? Podríamos decir que si pasan ciertos días, por ejemplo, se puede ver observado, digamos, el test, que haya como un problema, no sé. No. Generalmente el límite está dado por el número de sesiones que uno piensa utilizar para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, para diagnósticos se los cita a los pacientes más seguido que para terapia. Para terapia es una vez a la semana o una vez cada 15 días. Pero cuando nosotros hablamos de diagnóstico y le decimos al paciente o a la paciente, tenemos que realizar un diagnóstico y cuanto más rápido tengamos, mejor. Entonces, para diagnóstico se lo cita generalmente 2 veces por semana. Ahora bien, muchas veces utilizamos este test para hacer la profundización de las problemáticas que trae este paciente y llegar a un diagnóstico. Pero este test es magnífico, pero escúchenme, magnífico para destrancar terapias. ¿Qué pasa? Muchas veces observamos que nuestra terapia no avanza. Viene el paciente, ¿cómo has estado? Bien. ¿Cómo fue tu semana? Bien. O sea, observamos de que nos hemos trancado, que no estamos movilizando al paciente, no estamos progresando, no estamos avanzando. Entonces, como ya conocemos la problemática del paciente, el paciente está en terapia, muchas veces elegimos 2 o 3 láminas de estas, del TAT, y empezamos a referentes, obviamente, a la problemática del paciente o a la problemática que está presentando resistencia. No se olviden que en psicología es muy importante tomar en cuenta la resistencia. Y cuando tomamos en cuenta la resistencia es como yo lo veo como que una pataleta del inconsciente, ¿no? No me movilices, ¿no? O sea, una pataleta del inconsciente en el que no quiere ser movilizado. Y esa es la resistencia. Resistencia que muchas veces se palpa con que el paciente falta, no viene a la consulta pese a que estuvo programada. Muchas veces se siente cuando el paciente llega tarde, ¿no? Llegó tarde, ahora, claro, si hubo bloqueo y el paciente o la paciente salió tempranísimo de su casa para llegar temprano, pero no, en nuestro país no sabemos cuándo hay bloqueo, cuándo no, cuando se sale a perturbar nuestro libre tránsito y cuándo no. Entonces, bueno, ahí sí decimos, bueno, no ha sido resistencia, sino, bueno, ha sido simplemente un obstáculo que no le permitió llegar temprano. O también vemos la resistencia cuando estamos tocando un tema y el paciente ¡chuc! Se va a otro tema. O sea, a ver, don Jacinto, no. ¿Está seguro que usted no quiere divorciarse?
Sí, pues, licenciada, es que doña Vilma es bien rara, no quiero, pero ¿sabe qué? El otro día le cuento que hizo esto. No me ha contestado nada sobre la pregunta y se ha ido. ¡Chuc! O sea, ha evadido la respuesta, pero olímpicamente. Entonces, son múltiples las veces que nosotros vemos resistencia y, ojo, el inconsciente es el primero que se resiste al cambio, ¿no? Es como, diría, no me perturbes, no me molestes, guarda, no hagas nada. Entonces hay que tomar en cuenta este factor de resistencia, Laurita. En ese sentido, lo que nosotros hacemos, ya les he comentado entonces que este test se utiliza tanto para desbloquear terapias como para diagnosticar y profundizar un tema. Ahora, el tiempo que media entre el test y el retest en diagnóstico es cortito, de 2 o 3 días. En terapia puede ser hoy y la siguiente semana. Ahora, los contenidos del inconsciente y aquellos elementos subjetivos, chicos, siempre van a estar presentes. Por lo tanto, alguna vez me pasó de que he tomado el test y que hubo problemas, creo que fue la guerra de las pititas, y por lo tanto todo se suspendió. Y se tardaron como 20 días, casi un mes, para poder realizar el retest. Y no hubo problemas, más bien al contrario. Parecería de que hay riqueza, hay más riqueza, porque parecería que la persona se olvida de lo que ha contado y añade más datos, añade más detalles, añade más discurso, ¿no? Y que a nosotros nos requete sirve para la evaluación. Obviamente que estamos hablando de un mes. Jamás he tenido la experiencia de 1 año o 2 años, jamás. Por lo tanto, el día que la tenga, les relataré, pero por el momento les relato de que no hay mucha dificultad en el tiempo, mientras sea un tiempo prudencial. ¿Te contesté, Laura? Sí, Licen, me pareció interesante su experiencia. Bien. Más preguntas sobre la aplicación. Chicos, mañana ya vamos a ver la primera parte de las primeras láminas del test, como se las he dividido en la plataforma, para que hablemos sobre los detalles que cada una de las láminas tiene. Es muy importante, mañana va a ser muy importante para ustedes, con la meta que tienen de dominar estas herramientas que tenemos los psicólogos. ¿Por qué, chicos? Porque al describir la lámina, al decir para qué sirve,
y al describir los detalles de la lámina, ustedes tienen un bagaje de posibilidades para realizar, para armar las preguntas que puedan tener sobre esa lámina y que no las tienen que dejar pasar. Por lo tanto, porque otras personas agarran y les muestran las láminas y listo, se terminó. Otros docentes, ahí terminó la clase del TAR. No, chicos, yo quiero hablar con ustedes sobre cada una de las láminas. Quiero mostrarles la riqueza que tiene cada una de las láminas, la posibilidad de que ustedes pregunten sobre algún detalle de las láminas. Entonces, el conocimiento y la descripción que ustedes tengan de las láminas les permite armar sus preguntas con mayor dominio, con mayor certeza. Jenny, ¿quieres decir algo? Pensé que Jenny quería decir algo. ¿Preguntas, chicos? Preguntas sobre la aplicación, preguntas sobre el test, preguntas sobre el retest, preguntas sobre el tiempo de reacción, preguntas sobre la consigna, preguntas sobre la elección de la lámina. ¿Está claro? Si no hay, nos vemos mañana y mañana empezamos con la descripción de la primera parte de las láminas. Si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Oportunidad 1, oportunidad 2, oportunidad 3. Creo que está claro entonces. Mañana nos vemos. Tengan ustedes muy buena tarde. Que sea un lindo día. Hasta luego. Alicen, gracias.